Pero hoy vamos a seguir nuestra serie que hemos titulado Nuestros Valores, Nuestros Valores. Hoy estamos enfocados sobre lo que es el discipulado. ¿Ok? La primera semana vimos que nuestro valor, uno de nuestros valores es siempre vivir y enseñar y creer y comunicar la doctrina de la gracia, que es solo por la fe y solo por Cristo. Solo por la fe y solo por Cristo. Lo que hace la doctrina de la gracia es remueve nuestras obras para poder llegar a la salvación. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice que hemos sido salvos por medio de la gracia, por la fe. O dice, por la gracia ha sido salvos por medio de la fe. Entonces, la base de nuestra salvación es la gracia de Dios, que significa favor inmerecido. ¿Por qué? Porque nuestras obras no nos van a salvar. Y luego dice que somos salvos por medio de la fe. Entonces la fe es el medio por lo cual Dios hace este trabajo. Lo cumple por medio de la fe nosotros. Entonces la doctrina de la gracia establece que somos salvos por medio de la fe y solo en Cristo Jesús, nadie más. Un pastor famoso una vez lo pusieron en CNN y le hacen la pregunta, ¿es Jesucristo el único camino hacia Dios y hacia el cielo? Y este pastor famoso que muchos siguen dijo, ¿quién soy yo para decir que Jesucristo es el único camino? Si eres musulmán, si eres esto, si eres el otro, todos llegan al mismo Dios. ¿Sí? Y eso es incorrecto, eso es lo que podemos decir es mentira, porque Jesucristo mismo dijo, yo soy el único camino, verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces sabemos que solo por Jesús. La semana pasada no solo platicamos de los Dallas Cowboys, pero también platicamos, y más importante, llegamos a platicar sobre que nuestros valores también nos llevan a saber y conocer y enseñar que la palabra de Dios es verdad. Es verdad, y como es verdad, sabemos que es inspirado por Dios. Fuimos a 2 de Timoteo 3:16. Vimos que es inspirada por Dios, vimos que porque es inspirada también podemos decir que no hay errores en las manuscrituras originales, y como no hay errores sabemos que también tiene autoridad porque viene de Dios. La autoridad viene de parte de la persona quien lo envió, no por el texto, sino por Jesucristo mismo, por Dios mismo, que nos dio la palabra por medio del Espíritu Santo, y es suficiente en todo. Es suficiente en todo. Y eso le llamamos la doctrina de la palabra de Dios. Entonces la doctrina dice que es inspirada, es sin errores, tiene autoridad porque viene de Dios, y es todo suficiente para nosotros en esta vida y en el que sigue. Amén. También vimos que nosotros enseñamos la palabra de Dios por medio de la exposición, la palabra expositiva. ¿Por qué? Porque ese es el método que nosotros vemos en la palabra, en la Biblia, de poder enseñar. Y cuando enseñamos de esta manera también vemos que hay resultados. El resultado es que si hay alguien que no ha llegado a la fe en Jesucristo, Dios utiliza la palabra enseñada expositivamente para poder llevar a alguien hacia la salvación. Lo vemos en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos en adelante. Y también sabemos que para el creyente, el cristiano, Jesucristo dijo que Dios nos iba a poder santificar por medio de su palabra, que es verdad. Entonces hay salvación que llamamos justificación, y también hay santificación de parte de la palabra de Dios. Ahora, hoy nos vamos a enfocar en lo que nosotros vemos como el discipulado, porque otro valor de nuestra iglesia es el discipulado. ¿Qué significa eso? Pues para nosotros como iglesia, el valor es que estamos haciendo discípulos, que es quien hacen discípulos. Y el discipulado busca o dice, implica que hay estudiantes que están siguiendo un maestro. Y que por medio de este proceso del discipulado, todo nuestro ser está cambiando.
no es solo información, porque a muchos de nosotros nos encanta recibir información y aprender más. Pero el discipulado verdadero toma la información que nosotros aprendemos de Jesucristo, vemos su ejemplo y lo aplicamos en nuestra vida para ver transformación en nuestra vida. Y ahora, en las áreas donde yo era una persona pecaminosa, Dios me está santificando por medio del discipulado y la palabra de Dios para ser más como Él, más como Él. Para mí, yo siempre he visto el discipulado en mi vida con hombres o con amigos quienes se han acercado conmigo y me han invitado a poder aprender más, no solo de la palabra de Dios, pero por su ejemplo. Una de estas personas para mí fue el pastor Chad McCartney, quien fue el pastor principal de Grace Bible Church hace unos, no sé ya si son 6 años, 5 años. Pero en cuanto yo conocí a Chad, yo pude ver un corazón humilde en él como líder. De hecho, yo me acuerdo una vez le dije, Pastor Chad, y él me dice, Adrián, solo dime Chad. Y dije, ¿qué pastor que yo he conocido me ha dicho eso? Nadie, porque todos queremos los títulos. Y fue la primera persona que yo vi, wow, a él no le importa el título, pero su manera de vivir, su manera de amar a Dios primeramente y a los demás fue un ejemplo que cambió mi vida. Y Chad fue la persona que me llevó por medio de la clase de cómo estudiar la Biblia, y Dios utilizó eso para cambiar todo que yo pensaba que sabía. Y es lo que Dios utilizó para poder llevarme a entender el evangelio verdadero y para poder empezar a conectar verdades en la Biblia, y por fin se me abrieron los ojos y ahora lo entiendo. Porque muchos de nosotros vivimos con preguntas de qué significa esto, qué significa lo otro. Parece que hay contradicción en la Biblia, y luego uno aprende a leer la Biblia y dice, ya no hay contradicciones, ya todo se conecta. ¿Cierto? Es algo hermoso, iglesia. Entonces, por parte de esa amistad con Chad, Dios me llevó por medio de un discipulado. Y fíjense, Chad nunca llegó conmigo y me dijo, Adrián, ¿quieres ser mi discípulo? Nunca me dijo eso. Solo por estar en comunidad con él pude ver cómo él vivía su vida, cómo amaba a Dios y amaba a los demás y amaba la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo llegamos a esto como iglesia? Porque obvio para él eso era un valor, y para nuestra iglesia es un valor. Pero si vamos a Mateo capítulo 28, versículos 18 hasta el 20, este es el momento donde Jesucristo le da la gran comisión a los discípulos. Y Jesucristo ha resucitado de entre los muertos, se presenta con los apóstoles, los discípulos, y les está dando unas instrucciones finales. Y aquí lo que Mateo escribe es esto, dice, me encanta ese sonido, voy a esperar. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Dice, acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. En otras palabras, nuestro ir y ser discípulos lo podemos hacer porque la autoridad se le dio a Jesucristo a poder ser el Señor de todo. Y nos ha dado las instrucciones de ir y enseñar de Jesús a los que no los conocen, y hacer estudiantes y discípulos de Jesús a aquellos que ya lo conocen. Entonces, el discípulo de Jesús, cuando llega con él, un discípulo de Jesús se somete completamente, plenamente en toda la vida. No hay una área donde uno puede decir, bueno, pues aquí no me toques esto, Jesús, por favor. Uno reconoce que está en pecado y se debe arrepentir porque quiere ser más como Él. El punto de la vida cristiana, iglesia, no es que Jesucristo vino a darte tus deseos en este mundo. Es que Cristo vino a liberarnos del pecado en nosotros para que nosotros podamos morir hacia nosotros mismos y crecer en Él. En otras palabras, cada cristiano debe ser un ejemplo de Jesús hacia los demás.
Y uno dice, pero pastor, es que yo no quiero ser un ejemplo para nadie. Pues desafortunadamente eso no es tu decisión, porque toda autoridad se le dio ¿a quién? A Él. Y su mandamiento es ir y hacer discípulos. Entonces yo no tengo la opción si quiero ser un ejemplo de Jesús o no. Si soy creyente, debo de ser un ejemplo de Jesús. ¿Sí me explico? Porque viene de su autoridad. Dice, vayan pues y hagan discípulos en todas las naciones. La palabra ahí, metateo, que es discípulos, literalmente significa ir y hacer discípulos. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Ellos iban a ir con todas las naciones, con todas las lenguas que estaban alrededor de ellos, que no conocían de Dios el Padre, no conocían del Dios el Hijo y no conocían de Dios el Espíritu Santo, porque ellos tenían sus dioses paganos, sus dioses ajenos, los gentiles, quienes somos nosotros. Pero ellos tenían la autoridad de ir y hacer discípulos, enseñándoles a guardar el contenido del discipulado, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué padre esa promesa, que Él está con nosotros. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo. Pero mediante ese tiempo que estamos aquí con el Espíritu Santo nosotros, el contenido del discipulado es enseñándoles. Muchas veces tenemos clases o reuniones o discipulados donde muchas veces se comunica lo que nosotros hemos experimentado, lo que yo siento, mis opiniones. Nos gusta decir, no, pues es que anoche soñé y Dios me dijo esto. O nos gusta decir, pues iba por la carretera, vi ¿cómo se dice? Anuncio que decía 75 millas por hora, pero ese número 75 significa esto, y luego fui a este versículo y significa el otro, y es como que ¿a dónde vas? ¿Qué estamos haciendo? Porque el versículo 20 literalmente dice, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Mis sueños no importan en cómo estamos enseñando a Jesucristo. No valen. Lo único que vale es la palabra escrita. Amén. La palabra escrita. ¿Cómo vamos a saber si no leemos? ¿Cómo vamos a saber si no escuchamos? Unos pueden leer, lo leen y lo ven. ¡Wow! ¡Qué padre! Otros quizás no pueden leer tan bien, pero Dios nos ha dado el poder escuchar. De hecho, estudiando el libro de Marcos nos dimos cuenta que aquellos que tienen oídos para escuchar el evangelio son los escogidos de Dios. Esta semana me encontré dándole gracias a Dios que Él me dio oídos para escuchar, porque sin eso nunca iba a poder entender lo que es la palabra de Dios y el evangelio de Jesús. Pero dice, enseñándoles. El contenido del discipulado es que nosotros estamos enseñando a los demás por medio de nuestra congregación, por medio de nuestra comunidad. Tenemos la meta de enseñar a Jesús a los demás y enseñarnos cómo guardar sus mandamientos. Lo único que nos va a transformar el corazón, iglesia, es el contenido de lo que estamos enseñando hacia los demás o lo que nos están enseñando a nosotros. Cuando Satanás llegó con Eva, Satanás llegó a traer confusión, no de opinión, pero confusión de la palabra de Dios. Dios había dicho a Adán y Eva, pueden comer de todos los árboles de este huerto, solo este no lo toquen. Cuando llegó Satanás, volteó las palabras. Él dice, acabo que Dios te ha dicho que no puedes comer de ninguno de los árboles del huerto. ¿Ven la diferencia? Por eso es que enseñándoles a los discípulos a conocer la palabra de Dios y a guardarlo es muy importante. Porque muy fácil puede llegar el enemigo Satanás y te puede cambiar todo, y de repente estamos todos en confusión, no pudiendo identificar qué es verdad y qué es mentira. Y cuando nosotros recibimos esa información, oh, cómo nos va a transformar.
A nosotros nos encanta, el año pasado tuvimos una conferencia de matrimonios y fue de un gran éxito. De hecho, estamos hablando de eso hace unas semanas con nuestro equipo. Y un gran éxito. ¿Y cómo nos encanta esas cosas, no? Porque cada año necesitamos algo para recargar. Pero si estamos haciendo esto, quizás esos momentos no son tan necesarios. Porque lo que más ha cambiado mi forma de vivir como mi esposa es ver que la palabra de Dios nos dice que yo debería amarla como Cristo amó a la iglesia. Eso me ha transformado. Porque cuando yo quiero ser un egoísta, la verdad de Dios me reprende, me corrige y me instruye. Son necesarios y es bueno tener ese tipo de evento, es bueno de tener ese tipo de conferencia, pero el punto de lo que dije es que la palabra de Dios es lo que transforma nuestro vivir. Y solo por medio del discipulado, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, nos puede llevar a hacer eso. Una metatis es la palabra griega del discípulo. La palabra discípulo es metatis en el Nuevo Testamento y significa ser un estudiante un seguidor. Un seguidor. Mateo 4, 18 al 22. Capítulo 4, versículos 18 al 22. Les voy a dar un ejemplo de esto. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando una red al mar porque eran pescadores. Y les dijo, vengan en pos de mí y yo los haré pescadores ¿de qué? De hombres. Eso se conecta con Mateo 28. Dice, entonces ellos dejando al instante las redes, los siguieron. Y pasando de allí, Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, ¿lo qué? Lo siguieron. Porque el ser un discípulo de Jesús es seguirlo a Él. Pero si toda autoridad se le ha dado a Jesucristo, es decir, que yo lo tengo que seguir en toda mi vida. En toda mi vida. Quizás no se va a ver de esta manera. Pablo después nos dice a nosotros cristianos que podemos nosotros vivir vidas en paz y en silencio, dice, con los demás, haciendo y trabajando en nuestra comunidad como una persona buena. Él dice que todo lo que hagamos lo debemos hacer para la honra y gloria de Jesucristo, Colosenses 3:23. ¿Sí? No a todos los va a llamar de su trabajo, pero aún en su trabajo pueden ser discípulos de Jesucristo. Pero el punto de este pasaje es cómo los discípulos dejaron todo para seguirlo a Él. Mateo 9, capítulo 9, versículo 9 dice, cuando Jesús se fue de ahí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos y le dijo, ven tras mí. Y levantándose, ¿qué? Lo siguió. Entonces, un discípulo dado a las escrituras es alguien que sigue a su maestro. Alguien que sigue a su maestro. Jesucristo cuando se presentó, muchos le decían el rabí, un maestro, y sus discípulos lo estaban siguiendo, estaban viviendo con él, aprendiendo de él, pero también estaban siguiéndolo en todo lo que él hacía. Pero iglesia, la verdad es que hay un costo. Hay un costo para el discípulo. El discipulado tiene el costo y en Mateo 8, versículos 19 al 22 nos dice que hay un costo para los cristianos. Y aquí es lo que dice. Dice, y un escriba se acercó y le dijo, maestro, rabí, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le respondió, las zorras tienen, así es, ojalá que lo escucharon en YouTube. Y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Otro de los discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre.
Pero Jesús le contestó: ven tras mí y deja que los muertos entierren ¿a qué? A sus muertos. En otras palabras, van a haber momentos donde no tienes dónde estar o te vas a sentir a solas. No vas a tener lo que los demás tienen. Quizás alguno de nosotros nos vamos a tener que separar de nuestras familias. Pero el seguir a Jesús incluye ¿qué? Todo, todo, todo. Estos discípulos, cuando llegaron a seguir a Jesucristo, aún después de la resurrección, ellos fueron excomunicados de sus familias, porque eran familias judías que todavía, o judíos que todavía no habían llegado al conocimiento del evangelio. Entonces, el decir que mi hijo era cristiano y nosotros éramos judíos, eso no se permite. Entonces, tu herencia, tu casa, tu lugar, todo lo que tú tienes en nuestra familia, de este día en adelante lo has perdido. Perdieron todo. Y sus familias no querían nada que ver con ellos, porque ellos habían abandonado la fe de los judíos y habían tomado el poder seguir a Jesucristo. Mateo 16:24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su qué y siga, y me siga. ¿Esto se escucha como algo fácil? Llegamos a la fe como muertos espirituales. Efesios capítulo 2 nos dice eso, que antes de llegar al evangelio estábamos muertos. Luego llega el evangelio, llega la fe en Jesús y ahora hemos resucitado entre los muertos. Romanos capítulo 6 nos dice: para vivir en justicia hacia Dios y ya no servir al pecado. Y ya no servir al pecado. Entonces, yo tengo una responsabilidad de cada día que yo me despierta y yo estoy viviendo, iglesia. Yo tengo responsabilidad de morir a mi pecado, a mí mismo, a mi carne, a mis deseos, para poder vivir en Jesús y glorificarlo a Él. No hay un momento donde yo pueda pecar y estar bien. No. Yo tengo que cambiar. Yo tengo que dejar que la palabra de Dios traiga un arrepentimiento en mí, como dice segunda de Timoteo, que me reprende, me corrige y luego me instruye. Pero todo eso significa que en esta vida yo estoy muriendo a mí mismo y en pocas palabras estoy cargando mi cruz, porque es la cruz de Jesús. Su manera de vivir debería ser mi manera de vivir. Su manera de ser, mi manera de ser. Escuchaba una entrevista de un hombre de deportes que le decía a los que le estaban entrevistando, le dicen: ¿qué has aprendido tú y cómo eres diferente a cómo eran tus papás en tu familia? Y él dice: ¿sabes qué? Lo que yo he aprendido, dice, lo que he aprendido es esto: yo tengo que quebrar con las maldiciones generacionales, ni sabiendo, ni hablando por medio del evangelio, pero dice: yo tengo que quebrar con eso, y cada día que me despierto yo tengo que hablarle a mis hijos con respeto, con amor, con tranquilidad, con paciencia, y no con enojo y no gritándoles, porque yo quiero cambiar eso para mis hijos. Y muchos de nosotros como creyentes sabemos que deberíamos ser pacientes y no lo podemos hacer. Deberíamos ser amorosos y no lo podemos hacer. Deberíamos ser bondadosos y no lo podemos hacer. Un hombre que no es creyente está aprendiendo algo bíblico, no sé de dónde, pero lo está aprendiendo y lo está aplicando. Mientras nosotros vivimos con el título de cristianos, pensando: yo ya tengo la vida eterna y voy a hacer lo que yo quiera. Pero ser el discípulo, de nuevo, es que me estoy negando a mí mismo y estoy siguiendo a Jesucristo. Estoy muriendo a mí mismo para vivir en Él, en justicia. El discípulo es un estudiante. Marcos 4:34 dice esto: y sin parábolas no les hablaba, pero lo explicaba todo en privado. ¿A quién? A sus propios discípulos.
Lucas 24:27 dice, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las ¿qué? Las escrituras. Ni Jesucristo llegó diciendo yo tuve una visión y yo tuve un sueño. Jesucristo mismo, cuando estaba tratando de enseñarle a sus discípulos de sí mismo, llegó a las escrituras. ¿Por qué? Porque las escrituras son suficientes, iglesia. Es todo lo que necesitamos. Ni Jesús llegó diciendo yo tengo una visión, tuve un sueño anoche. No, Él les enseñó de las escrituras. Hechos 2:42. Fue la posición de la iglesia. Dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Entonces, Jesucristo pasó tiempo con sus discípulos, les enseñó, les dio un ejemplo, ellos vivieron, lo vieron, cambiaron, fueron transformados a ver el Jesús resucitado, su fe completamente en Él, ahora dispuestos a morir por Él, así como Él murió por nosotros, sabiendo que así como resucitó Jesús, también ellos iban a tener la vida eterna. Pero ellos empezaron a enseñar. Ir a ser discípulos significa y implica de nuevo el contenido, es que nosotros estamos dando a Jesucristo de nosotros hacia los demás. De nosotros hacia los demás. La iglesia se dedicaron a las enseñanzas, dice de los apóstoles, pero acuerden que Jesús dijo, vayan enseñándoles todo lo que yo les he enseñado. Es decir, que ellos no se estaban dedicando a Pedro, no se estaban dedicando a Santiago, no se estaban dedicando a los otros discípulos y los apóstoles, se estaban dedicando a la enseñanza de Jesucristo, porque ellos lo estaban enseñando. Tenemos que ser claros en eso, porque muchas veces nosotros preferimos conectarnos con un pastor, conectarnos con un maestro de la palabra de Dios, y se nos olvida que aún Pablo dice quién es Apolos y quién es Pablo. Eso no importa, lo que importa es que todos somos seguidores de Jesucristo, dedicados a la enseñanza de Jesús. Por eso es que abrimos este lugar para otras personas poder predicar y enseñar, porque nosotros no queremos una iglesia que siempre está esperando del mismo pastor, porque ese no es una iglesia. Si vamos a ser discípulos, tienen que ver otras personas que se paren aquí. Y gracias a Dios que Dios nos está mandando gentes que tienen un anhelo y parece ser que tienen un llamado y el don de enseñar. Y nuestra tarea como iglesia es poder darles el momento, darles el lugar y enseñarles cómo hacerlo. Pero si somos honestos, abrimos el lugar y unos preferimos quedarnos en casa y no llegar, porque no fue el pastor. No se dedica a nosotros. Vamos a ser una iglesia dedicada a lo que es la palabra, a Jesucristo y a nadie más. Él siempre estará con nosotros. Nosotros un día, esta vida termina. Iglesia, vamos a ser honestos. Todos tenemos fallas. Quizás un día uno de nosotros vamos a fallar, pero Jesucristo nunca te va a fallar. Y si te dedicas al pastor y él falla, tu fe va a caer. Enfocándonos en Jesucristo, no en alguien más. El discípulo cambia su forma de pensar. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. Miren, por medio de aprender, por medio de ser enseñados de Jesucristo, fíjense, vamos a poder probar que la voluntad de Dios es bueno, es aceptable y es perfecto. El discipulado correcto, el discipulado verdadero nos va a llevar a tener una comunidad que aun cuando el mundo se está cayendo alrededor de nosotros, nuestra fe no se va a mover. El discipulado verdadero nos lleva a estar firmes, no importa lo que pase en nuestras vidas.
porque el mejor ejemplo fue Jesucristo. ¿Creen ustedes que fue fácil para Él llegar a la cruz? Solo lean su oración en el Getsemaní. Padre, si es posible, remueve esta copa. Y claro que lo estaba diciendo con mucho más emoción, tanta emoción que se dice que estaba sudando su sangre, de tanta angustia de lo que iba a pasar cuando la justicia de Dios, la ira de Dios iba a caer sobre Él, sobre esa cruz. Tanta angustia, pero Él se sometió a la voluntad del Padre. Se sometió. En ese momento sus discípulos, Pedro lo negó 3 veces. Tomás dijo: si no lo veo y no lo toco, yo no voy a creer. Todos perdidos y todos sin fe y todos derrotados, porque no tenían la fe en la palabra de Dios, sino ellos tenían la fe en su opinión de quién iba a ser el Mesías. Pero cuando resucitó Jesús, todo cambió. Ahora Pedro estaba dispuesto a ir a ser crucificado. De hecho se dice oralmente, se dice que Pedro les dijo: no me crucifiquen como Jesucristo, sino pónganme de cabeza abajo, porque no soy digno de ser crucificado como Él fue crucificado. De repente en nuestras vidas cosas no van bien, lo acepto. Y en mi vida y en mi corazón estoy bien. ¿Por qué? Porque tengo paz con Dios, como Jesucristo tuvo paz con Dios. Pero un día estaremos con Él por la fe en Él, nada más. Y estaremos sin enfermedades, estaremos sin violencia, estaremos sin guerras, estaremos sin todo el pecado en el mundo, y vamos a estar celebrando y exaltando y glorificándolo y viviendo por toda la eternidad en la grandeza de que Dios tiene para nosotros. Pero en esta vida, les digo con mucho amor, todos vamos a sufrir. Todos. Pero nuestro sufrimiento no niega la verdad de la palabra. Y si nosotros como iglesia nos podemos dedicar a este tipo de discipulado, créanme, cuando lleguen esos momentos no vamos a fallar, pero vamos a seguir en pie, no porque somos lo suficiente buenos, sino porque Dios es fiel a su palabra, fue fiel a darnos su Espíritu Santo y ha sido fiel a traernos a una comunidad que ama la verdad. Amén. Esa es la comunidad que nosotros queremos tener por medio del discipulado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres fiel, tú eres bueno, tú eres digno, sabio a darnos lo que nosotros necesitábamos en tu palabra, sabio en darnos y bueno en darnos tu Espíritu Santo a estar con nosotros en cada uno de nosotros, soberano en lo que es la salvación y la santificación. Todo viene de ti, todo es por ti, todo regresa a ti. Y en esta vida, Padre, pedimos que nosotros podamos pensar de esta misma manera, de querer ser discípulos de Jesucristo y nadie más, de querer vivir la verdad así como lo vemos en su vida. Ayúdanos a ser un ejemplo de ti hacia nuestra comunidad. Todo lo oramos en el nombre